Bien, Muy bueno, bien. Ezequiel, y continuamos haciendo referencia a algo que nos ocupa, nos preocupa verdaderamente, que es la educación en nuestro país, Ezequiel. Así es, bueno, ¿quiénes son los verdaderos responsables, ¿no?, de un sistema educativo en crisis? En la Argentina, lamentablemente, hace mucho tiempo, profundizado también por la etapa pandémica que vivió el mundo y nuestro país. Vamos a hablar, Juli, con Pablo Mariani, referente de Padres por la Educación. Pablo, gracias por el tiempo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bienvenido a Bella Tarde. Buenas tardes para ustedes y muchas gracias, como siempre, gracias a la producción por tenernos en cuenta. Por favor. Bueno, Pablo, a ver, ¿qué escenario podemos definir en este sentido? Bueno, de acuerdo a la realidad que ustedes están percibiendo y están analizando justamente desde Padres por la Educación, ya cuando estamos transitando, comenzando a transitar de alguna manera, bueno, la segunda mitad de este ciclo, ¿no?, de este 2022. Mira, antes que nada quisiera pedirle disculpas a Andrea de producción porque le dije que no iba, que me rehusaba a hablar del tema del clima y de cómo afectaba el clima, pero después recapacité. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días que estamos hablando de un estudio de la Universidad de Belgrano, que hace unos días lo presentó Alieto Guadagni, con respecto a un informe que habla del ciclo del 2014 al 2019 y es lapidario, donde habla de que el 36% de los alumnos de ese ciclo secundario, 2014-2019, solo el 36% egresó en tiempo, pero no en forma. Y ahora explico de por qué no en forma. Y encima, ustedes, la verdad que yo cada vez... mi cariño por la provincia de Córdoba, hermana, es cada día mayor, pero la provincia de Santa Fe en esa foto sale muy mal parada, con el 24%. O sea que 1 de cada 4 chicos, 2014, 2019, de secundario egresó en tiempo y no en forma. Entonces, si esa es la foto del país, este es el resultado de más de 40 años de políticas educativas, pero además de una férrea negativa de los sindicatos y cuando hablaban ustedes de quiénes son los responsables, creemos que acá hay una responsabilidad muy grande de los sindicatos, donde se ha hecho todo lo que han querido ellos y llegamos hasta acá. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos para desandar este camino? ¿Cuándo cambiamos? Porque todavía nos estamos hundiendo. Estos números que yo les cuento son de un estudio que abarca hasta el 2019, o sea, no incluye la pandemia, que fueron 2 años perdidos más. Que sabemos Nosotros todo lo que hasta este significó momento, en materia de educación, Sí, justamente la pandemia. agudizó todo, ¿no? Agudizó de una manera extrema, ¿no? Escandalosa. sobre todo a los más vulnerables, a los que no tienen voz, porque los sindicatos, algunos han salido fortalecidos, ahora ya no hablo de sindicatos, digamos, de actividades sindicalizadas, han salido hasta favorecidas después de la pandemia. Los bancarios trabajan menos, trabajan desde la casa, ganan más, se han reposicionado. Pero lo que es el alumnado, ¿cuál es el tema? Nosotros, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque en realidad lo que vemos que es el futuro del país, o sea, lo que vemos, no somos ningunos genios, sabemos que son las generaciones, es el médico que nos va a atender dentro de 15 o 20 años, es el policía que vamos a tener, es el juez que vamos a tener, es el abogado que vamos a tener y el contador que vamos a tener, son los que hoy están en el secundario. Entonces, este país, si no cambia el rumbo, se va a pique. En este estudio, o menciona Alieto Guadagni en este estudio, de que de 77 países que incluye la prueba PISA, Argentina está en el puesto 71, o sea que nos vamos al descenso. El país que fue el faro que terminó con el analfabetismo antes que Europa, que resolvió problemas de educación en el siglo XIX que todavía no se habían planteado los países europeos. Ese mismo país hoy está en la ruina. ¿Y por qué está en la ruina? Por las políticas educativas de los gobiernos y lo que han hecho los sindicatos con la educación. Ahora, Pablo, hay conveniencia política porque no hay otra explicación. Digo, si éramos líderes en la educación hace varias décadas atrás, hay una cuestión adrede política que, bueno, ha instalado que la Argentina esté donde está. No es casualidad. No hay manera que esto sea casual. Claro. No hay manera. Aún siendo que, haciendo un ejercicio de lógica, si alguien hace todo mal, cualquier gestión es mala y encima, y esto le ha salido así, es difícil pensar que esto lo hicieron a propósito, pero de alguna manera hemos llegado hasta acá porque se aplicó desde la ley federal, que yo soy viejo, soy bastante viejo, me acuerdo de la ley federal de 94, que destruyó los oficios. Entonces después nos encontramos con pibes en los barrios de todo el país que están sentados en una esquina haciendo nada, tomando una cerveza, fumando,
y viviendo pasar el día, en el mejor de los casos, porque en Rosario, en las grandes ciudades, se da el tema del narcomenudeo, que estos pibes que estaban en la esquina haciendo nada, sin oficio, no son electricistas, no son carpinteros, no son plomeros, terminan siendo mano de obra del narcomenudeo o cartoneando. Sí, sí, entonces, no es casual, pero casual. Es casi macabro, ¿no? Pensar en esa intencionalidad, si se quiere, o en esa irresponsabilidad, ¿no? Con respecto al... Es de psicópatas. Claro, tal Está cual. de moda el término de usar el término psicópata en un montón de artículos. Los invito a leer la nota de Marcos Aguinis de ayer de La Nación. Pero realmente se da un juego, se ha escrito mucho del tema del nazismo y de los psicópatas y del fascismo y los psicópatas, del tema de que no son tantos psicópatas, pero hay seguidores, quienes son los que siguen y aprueban y aplauden al psicópata. El psicópata es una persona que es incapaz de medir la consecuencia de sus actos, es incapaz de sentir. Entonces, por más que políticos hablen de que se conmueven por la pobreza, están destruyendo la única herramienta que tiene una persona para salir de la pobreza, que es la educación. Pablo, ¿no? Con el diagnóstico en mano que tenemos, ¿no? Que coincidimos con el diagnóstico negativo que tiene la educación, ¿hay alguna mirada positiva en función a lo que viene? ¿Hay alguna posibilidad de hacer un cambio real, concreto? ¿Cómo lo visualizan ustedes que lo hablan en forma continua allí en Padres por la Educación? Mirá, se están haciendo cosas, pero siguen siendo, y esto ahí te voy a expresar mi mirada personal, te voy a contar lo que se está haciendo. Sí. Argentinos por la Educación, que tienen nuestro mismo apellido, pero son preexistentes a Padres por la Educación, porque son anteriores a la pandemia. Es una fundación que tiene apoyo de muchas empresas, estamos trabajando con ellos, se está planeando un congreso en la ciudad de Rosario para el mes de octubre. Estos temas se están haciendo estudios permanentemente y encuestas, y ahora mismo antes de salir al aire vi que me llegaba de pares organizados, lo están haciendo a nivel federal, el relevamiento de las escuelas. Mi visión personal, o sea, lo bueno es que la gente se está empezando a involucrar, ¿no es cierto? Lo malo es que somos pocos. O sea, yo invito a todo el que vea esta nota y que tenga algún interés en la educación, que por lo menos entre a las redes de padres organizados, Padres por la Educación, que en sus escuelas traten de ingresar, de formarse como grupos independientes y sumarse. Pero si la gente no reacciona y sigue poniendo en el poder a la gente que nos llevó hasta acá, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Evidentemente, ¿no? Sí, el tema es el futuro, ¿no? El futuro inmediato que tiene la Argentina. Y esta brecha, ¿no? Entre las escuelas públicas y las escuelas privadas, ¿no? Que sabemos que, bueno, son caminos, bien marcados a veces, ¿no? Mirá, ahí metiste un poquito el dedo en la llaga. En este informe hay una clara diferencia entre alumnos de pública y privada, y además se da, si le sumamos a esto la pandemia, donde muchas escuelas públicas no contaban con los medios. Argentina no optó por el camino de usar la TV pública, los canales oficiales, para hacer educación a distancia, pero educación a distancia en serio, no un programa de conocimiento general, sino materias. Y los programas de TV decían materia, qué sé yo, física 1, contabilidad, primer año, segundo año, tercer año, con su grilla de horario, porque ya que la gente estaba en la casa, se podría haber hecho. Lo hicieron los países de Latinoamérica. Y nosotros, que tenemos dirigentes que se especializan en romper todos los relojitos, en todo lo que puede medir la gestión, tenemos un problemón, que tenemos prohibido por ley hacer exámenes de fin de secundario para establecer el nivel con el que los chicos terminan el secundario. Para hablar, porque si no nos tildan de gorilas y de un montón de cosas cuando decimos estas cosas, pero leyes de Néstor Kirchner que no se cumplen. Primero, la ley de 180 días de clases no se está cumpliendo, y a todos estos que lo ovacionan todavía, lo tienen como un santo, no cumplen esta ley de Néstor Kirchner. Segundo, horas de clase. Horas de clase. En la región nosotros estaríamos, si se cumplieran los 180 días, somos el país con menos clases de Latinoamérica, pero encima tenemos mucho menos. Además hay una ley de doble escolaridad, también de la época de Néstor Kirchner, no se cumple. Solo el 14% de los chicos en la Argentina tienen doble escolaridad. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado decimos que queremos inclusión para todos, pero por otro lado excluimos a todos los humildes, a la educación pública, y lo poco que le damos es
adoctrinamiento. Claro, a los estudiantes, a quienes son parte de la educación justamente o producto de la educación, de un sistema de educación en nuestro país, que los deja totalmente fuera de lugar, ¿no? En lugar totalmente atrasado en un escenario global en busca de una oportunidad de trabajo, ¿no? De forjar un destino, ¿no? Realmente están en una situación realmente muy lamentable, ¿no? Y el problema de la educación es que el daño es irreparable, ¿no? Porque lo que no se formó, no se formó. Y es el daño que no solamente tiene a corto plazo Argentina, sino también a largo plazo. Por eso uno lamenta tanto este tipo de decisiones políticas que toman los gobiernos. Y hablo en plural porque acá hay un problema histórico. Un niño argentino que atraviesa el sistema de educación de nuestro país está en total desventaja con cualquier otro niño de Latinoamérica. Sí. Exacto. O sea, estamos cortando las posibilidades de desarrollo a la nación. O sea que esto debería ser un tema penalizable, porque no es un tema de gestión o gestión equivocada, o decir, sí, la verdad que nos equivocamos. No, esto es destruir el futuro de una nación. Claro. Sí, las consecuencias, ojalá abogados penalistas empiecen vivimos escuchando gente que dice que Dios y la patria lo demanden. Bueno, Dios no demanda nunca, no sabemos, y cuando demanda no hay testigos de aquello, y la patria no estaría demandando tampoco. Pero yo no entiendo cómo se atreven después de salir en las campañas a salir a besar chicos. Si les están... iba a decir una palabra fuerte, pero le están reventando el futuro, reventando las posibilidades de vida, los están condenando a la pobreza. Es y en esto también realmente. Hay un actor muy importante en la educación, que no estamos hablando de eso, que es la educación privada parroquial, que es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tendría una voz muy importante para decir en eso. Pero no está haciendo nada, no se está haciendo nada. O sea, se queja la Iglesia de la pobreza, pero a la vez la herramienta única que tiene la gente para salir de la pobreza no es un plato de comida diario en el comedor escolar, que de paso lo cerraron durante la pandemia, sino es darle las herramientas para que salgan de la pobreza. Y la única herramienta, que es la educación, la política, el Estado, la está reventando, y con la complicidad, o los sindicatos con la complicidad del Estado. Hay preocupación y no ocupación, que eso es lo más lamentable, tremendo, realmente lamentable, indignante, bueno, triste, pero invito, muy triste. Perdón, ¿no? como decís, es lamentable, pero nos estamos lamentando, hagamos algo. Claro. Sí. Colaboremos. Es ahora el momento de comprometerse, ¿no? Los que escuchan esto, pregúntenle a los políticos, a los de su comuna. Sí, antes de cercanía, votar, claro. Che, ¿vos te vas a comprometer con la escuela abierta? Claro. Ah, no, pero esto es un tema de la provincia. ¿Qué me importa? ¿Vos te vas a comprometer con tener la escuela abierta? Sí. En Rosario nos pasó, y disculpen, díganme, córtenme si me tiro. Sí. Tenemos unos minutos. Pero en el 2020, 2021, cuando quisimos que la municipalidad y el Consejo Deliberante declare de interés la actividad educativa y que la declare actividad esencial, actividad, no servicio, actividad, para que haya transporte y para que se pudieran abrir las escuelas, de entrada se nos dijo que sí, como cualquier político, cualquier intendente cuando se le va a pedir, qué sé yo, cortá este árbol, bueno, sí, vamos a ver, reúnanse con fulano. Nos dijeron que sí, y después salieron con una encendida defensa de los derechos de los docentes y que la educación no era un servicio porque la reforma universitaria y papá. Está bien, pero es discurso. Mientras tanto, miles de pibes uno los veía cartoneando. Hoy el cartoneo, que es una actividad absolutamente lícita, pero es una actividad de miseria. Y está lleno. Es lo que hace la gente para poder morfar todos los días. Sí, entonces, hay una disociación absoluta de la política de los problemas reales de la gente. Totalmente. Pero eso sí, después en campaña salimos a besar chicos. Sí, total. Pablo, gracias como siempre. Vamos a seguir el tema porque nos interesa, nos preocupa y nos ocupa. Seguramente. Así que, gracias por el tiempo, como siempre. Bueno, un cariño grande, muchísimas gracias. Por favor, los invitamos a ponerse en contacto en las redes de Padres por la Educación. A seguirlas. Exacto. Y padres organizados también, lo que tengan a mano, todo ayuda, pero hay que ocuparse. Hay que ocuparse. Muchas gracias. Pablo, un abrazo. Adiós.